Bueno, bueno, entonces estamos hoy aquí con la psicología en mente, con Héctor Mejía, que es fotógrafo, actor, Santa Claus, Rey Mago, papá de Lucía, todólogo, el muchacho. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Ceci, un gusto estar aquí contigo en este espacio. Muchas gracias por la invitación y bien, aquí andamos. ¿Tú cómo estás? Bien, pues justamente yo te invitaba, te decía hace un momento, a este espacio, porque me interesa mucho que hablemos un poco sobre la crianza, pero sobre la crianza paterna, ¿no? O sea, que, como ya habíamos comentado, o sea, está como un poco perdida, digamos, siempre que hablamos de crianza, normalmente pensamos en las mamás, en cómo crían las mamás, en lo que le pasa a las mamás, pero pocas veces pensamos qué le pasa a los papás, ¿no? ¿Cómo les impacta el que un nuevo ser llegue a su vida, ¿no? ¿Cómo impacta cuando tú te enteras que Ujú, pues viene una nueva vida que tú contribuiste a formar, ¿no? En esa pancita, ¿no? Que se va formando 9 meses, 40 semanas. Entonces, me parece como importante, además, en tu caso, y por lo cual yo te invito como a este espacio que me parece muy valioso que nos aportes, ujú, es la experiencia que tuviste después de tener a tu hija a vivir con tu pareja, ¿no? Con tu hija y que se vieran forzados tú y tu hija a separarse, ¿no? Y ujú. cómo viviste ese proceso, o sea, no solamente digamos, por la vía legal o por los problemas que tuviste que sortear para poder llegar a un acuerdo con tu expareja, Ujú. sino también emocionalmente. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo sentiste que lo vivió tu hija? ¿Cuál fue el impacto que piensas que ya en retrospectiva ha tenido como esto, ¿no? Entonces quisiera que nos compartieras como esa experiencia, por Claro. donde tú quieras empezar. Pues, bueno, con lo que iniciaste, sí, definitivamente, en mi experiencia, el hecho de esperar a un hijo, en este caso una hija, una niña, es una gran alegría. Es algo que en verdad te cambia la vida, ¿no? Le da este giro de 180 grados a tu vida. Me acuerdo bien que estaba yo, trabajando ahí por Arboledas, haciendo unas fotos, algo estábamos haciendo, y me llama, Ana, la madre de mi hija, y me dice: "Ya, parece que, ya sabemos el sexo, parece que es niña". No, yo así de guau, me acuerdo que quería llorar, estaba bien emocionado, y mis compañeros me decían: "¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Héctor? ¿Qué te pasa?". Le digo: "No, todo bien, es que voy a tener una niña", y todos: "Guau, bravo, felicidades". Y ese día me acuerdo, guau, o sea, fue una felicidad inmensa, cuando supe que iba a ser niña, ¿no? Digo, yo dije: "Bueno, que, pues, que sea niño, lo que sea, y yo, pues, estaré muy contento", ¿no? Pero cuando fue niña fue como guau, o sea, dije: "Guau", o sea, me volví loco. Y Bueno, obviamente dime. no, dime, ahorita te pregunto. Este, y pues, obviamente Lucía fue una niña, muy esperada, ¿no? Y fue un cambio, ¿no? Una alegría, es una alegría inmensa en mi vida. Bueno, y en digamos, tenemos como en la mente normalmente como el estereotipo de que los hombres pues no quieren comprometerse, que los hombres no quieren ser papás, ¿no? O sea, está como muy arraigado, digamos, ese estereotipo de hombre que va por la Ujú, vida como en una cosa viril, ¿no? ujú, Que es deseado por las mujeres. ujú, Entonces, teniendo como este estereotipo en la mente, o sea, tú, ¿en qué momento a lo mejor dijiste, yo sí quiero tener una familia, yo sí quiero ujú, comprometerme, yo sí quiero tener hijos? ujú. ¿Cuándo crees que fue ese como momento en el que tú dijiste, esto es para mí? Pues, digo, con esta actual expareja, madre de Lucía, fue una relación de muchos años, de conocernos desde el 2009 y, bueno, una relación de ir y venir, de altas y bajas, pero con ella, o sea, yo lo había hablado y con ella lo sentía, ¿no? De esas veces que sientes una conexión, o sea, hasta espiritual, o sea, es algo así como muy cañón, ¿no? O sea, algo más allá de lo físico, entonces, con ella lo habíamos hablado, lo había hecho, le digo: "Es que yo me veo, o sea, yo me veo, contigo y con un niño, una niña", no sé. Y una vez me pasó, curiosamente, antes de quedar embarazados, en estas temporadas de Reyes, yo estaba
¿dónde me tocó? Estaba en Interlomas, ahí como bien cerquita, ahí como Rey Mago. Y me acuerdo que entre los niños vi como una niña ahí que se acercó y se me figuró mucho Ana. Y dije, ay, yo voy a tener una hija así, ¿no? Entonces como que me quedé con esa imagen, ¿no? Dije, yo voy a tener una niña así. Y justamente, pues a los meses, pues ya, o a los días, ya, a semanas ya estábamos, ¿no? Embarazados. Entonces, pues ahí se cumplió, lo atraje, ¿no? De alguna manera, no sé, pero digo, obviamente ya entre más grandes creo que es más fácil esa decisión, tal vez más chavos, más chicos, ¿no? Pero ya teníamos la idea, ¿no? Teniendo veintitantos años, ya tenía como esa idea, ¿no? De que sí quería ser papá en algún momento, ¿no? Y con ella, ¿no? O sea, con ella se lo dije y pues así fue. Bueno, y entonces digamos que se cumplió tu sueño, ¿no? Tuviste a Lucía, la tuviste ya en brazos. ¿Y cuál era tu expectativa con respecto a cómo ibas a ser papá y al final cuál ha sido la realidad? Uy, pues ha sido, digo, todo un proceso, la verdad. Eh, Obviamente uno, digo, cuando nacen es como, wow, dices, o sea, pues ya te cambia la vida, ¿no? Obviamente las noches son diferentes, levantarte a prepararle su biberón o tener que ayudar a cambiarla o algo, ¿no? Algo teníamos que, ambos, ¿no? Digo, obviamente, digo, yo no podía amamantar a Lucía, pero sí podía darle mamila, ¿no? Entonces, obviamente, pues se vuelve un trabajo de dos, se vuelve un trabajo de equipo, de padre y de madre, ¿no? Entonces, obviamente uno no crece o no tiene herramientas. Yo no tenía herramientas de cómo educar, ¿no? Malamente, antes de que mi hija naciera. Y yo siempre dije que no iba a ser como mi mamá o como mi papá, ¿no? Pero sí lo fui en algún momento, o sea, de que, pues, pierdes la paciencia, y le llegué a dar, nalgadas a mi hija, uno dice: "Ah, no, pues, no le di fuerte", ¿no? Lo medí. No, pero aún así, pues no está padre, ¿no? La verdad, digo, porque obviamente eso es violencia y no está padre. Entonces es algo con lo que yo choqué, tuve esta crisis porque dije, no, pues estoy siendo como mi mamá o estoy siendo como mi papá. Y eso lo he cambiado, ¿no? Eso lo he cambiado, ¿no? Porque he tomado cursos o por terapia X o Y. Y dije, voy a romper patrones, ¿no? No quiero educar así, no quiero que mi hija crezca pues con regaños o con palabras, ¿no? Entonces, yo a mi hija le di unas 3 nalgadas y no más, ¿no? Entonces, eso fue muy difícil, ¿no? Sobre todo porque también cuando me separé, entonces, su madre tomó esta parte de que según yo era violento y no sé qué, que le había pegado embarazada y yo así como de, ¿qué? O sea, hasta una falsa denuncia me pusieron para entorpecer la relación con mi hija, ¿no? O sea, de que yo era violento, o sea, a mi hija le di un par de nalgadas, sí, o sea, obviamente nunca lo negué, yo hasta en terapia, en este proceso lo hablé, le dije, no, pues sí, o sea, hubo momentos que me desesperé y le di nalgadas, digo, creo yo que me di mi fuerza, ¿no? Pero yo sé que no está bien y yo estoy cortando justamente con eso, ¿no? Pero digo, o sea, y no era de que yo todo el tiempo así, no, o sea, fueron episodios, sobre todo en pandemia, que yo pasé una crisis muy fuerte. Digo, creo que todos pasamos crisis terribles en la pandemia, sobre todo aquí también ya la relación estaba tambaleando, ¿no? Y teníamos discusiones por todo y por nada, ¿no? Entonces ya estaba tambaleando muy fuerte esta parte de la discusión, me quedé sin trabajo, sin proyectos, todo se vino abajo, entonces me vi muy inestable de repente ya emocionalmente estaba como muy inestable o irritable, entonces todo me irritaba, todo me frustraba, me enojaba, estaba triste, estaba enojado. Fue terrible, ¿no? Entonces a partir de ahí empezó como todo este caos, ¿no? Vino la separación y después pues vino el obstaculizar, ¿no? Que se me obstaculizó el vínculo con mi hija. Entonces, pues bueno, de hecho, a mí, te digo, tuvimos terapia, la otra parte pidió que se le hicieran pruebas psicológicas a Lucía, y yo dije, bueno, ¿y por qué no a los tres, no? Que a los tres nos hagan pruebas psicológicas, ¿no? Entonces empezamos un proceso de terapia, los tres,
nos hicieron las pruebas, ya sabes, la terapia, todo eso. Y salió ahí en las pruebas y ahí las tengo, ¿no? Y justamente las metí yo a juzgado, porque la madre de mi hija decía, no, es que es violento y no sé qué, decía que ahí en las pruebas decía que yo no soy, este, ¿cómo decía? No soy perjudicial o no soy alguien peligroso para la convivencia con mi hija, ¿no? Porque querían como obstaculizar, sí o sí, y lo obstaculizaron, ¿no? Casi un año. Entonces ahí en las pruebas decía que yo no, o sea, que nada más tenía que ir a terapia, que parecía que tenía como ir a contenida, pero que yo no era ningún problema, o un peligro para mi hija, ¿no? Y ahí están las pruebas, ¿no? Ahí las tengo y se metieron a juzgado, ¿no? Incluso digo, estando en terapia, pues yo lo hablé, o sea, yo siempre hablé esta parte, o sea, de que tuvimos discusiones, ¿no? O sea, con Ana, que a mi hija, pues sí, le llegué a dar un par de nalgadas, pero no es que yo fuera violento todo el tiempo, o sea, no, digo, fueron unas ocasiones, digo, y no estuvo mal, y trabajo en ello, ¿no? Trabajo en ello, tengo mi grupo, tengo mi terapia, y incluso hasta a veces hasta choco con la familia, ¿no? Porque hace poco estábamos en una comida y decía, me acuerdo, una tía decía, no, es que las nalgadas a tiempo son necesarias, porque luego los chamacos y no sé qué, hay que corregirlo, y yo así como que, oh, no, o sea, choco con eso, en verdad, o sea, yo ya no, yo a mi hija, o sea, he aprendido esa parte de acompañarla, ¿no? De escucharla, si está llorando, le pregunto qué te pasa, qué sientes, o sea, de sentarla conmigo, oye, llora, llora, saca lo que sientes, dime qué te pasa, qué te sucede. Ese acompañamiento, que es muy importante, ¿no? Que igual nuestros padres no hicieron, ¿no? Pero, o no tenían esas herramientas, pero ahora que hay tanta información y tantas herramientas, o sea, no hay pretexto para decir, no, es que yo fui educado así, no, es que yo crecí así, entonces no hay pretexto para romper con esos patrones, ¿no? Entonces a mí, estos talleres que he tomado de Machi Guerrero y otras cosas que he visto así en línea, en redes, pues me han ayudado mucho, ¿no? Y me han abierto así como el panorama de cómo educar de una mejor manera, ¿no? O sea, sin llegar a esa parte física, sin llegar a esa parte de gritos o de insultos o de golpes o de nalgadas o todo esto, ¿no? Que pues yo crecí con eso, ¿no? Y digo, y obviamente mis padres eran pues, lo que tenían, no tenían herramientas, pero pues o sea, yo perdoné, yo seguí, pues nosotros tenemos que tomar como terapia, obviamente, ¿no? Ahora sí que entra en nuestra responsabilidad. No fue nuestra responsabilidad tener recibir ese tipo de educación, pero sí es nuestra responsabilidad, pues, ir a terapia para sanar ciertas cosas que pasaron, ¿no? Que ya pasaron, pero que obviamente que es importante sanar, porque muchas veces, pues uno cree que no pasa nada, ¿no? Ah, no, yo tengo gas, pero tú estás bien. Digo, no, pues sí creces con ciertas cosas, ¿no? O sea, igual no sé, creces como obsesivo compulsivo, con ciertos trastornos o depresivo, porque los golpes afectan. Está comprobado que neurológicamente, o sea, los golpes afectan y dañan hasta la estructura, ¿no? Del cerebro, o sea, ciertas cosas. Entonces, obviamente creces afectado, pero pues ya es tu responsabilidad, obviamente, hacerte cargo pues de esa parte mental, emocional, ¿no? Y obviamente también cambiar patrones para como padre o madre, pues educar de una manera diferente, ¿no? Muy importante. Y es justo súper importante lo que estás comentando en ese sentido, porque yo he escuchado como muchas veces en terapia que también te dicen, bueno, es que, sobre todo hombres, ¿no? Que dicen, bueno, es que de pronto me siento incómodo por estar aquí porque lo ven como debilidad, ¿no? Como de, bueno, es que esto no estoy pudiendo con la situación y en realidad me oigo y no es nada grave, ¿no? Pero las consecuencias que puede tener lo que los golpes hacen o lo que el maltrato hace pueden ser muy graves, ¿no? O sea, incluso yo misma lo viví, o sea, cuando yo era niña viví como situaciones de violencia muy fuertes que detonaron en que yo tuviera un trastorno obsesivo compulsivo con el que me tomó mucho, o sea, me tomó mucho tiempo que me diagnosticaran, o sea, a mí ya me Ujú, diagnosticaron cuando tenía más o menos 30 años, o sea, ujú, estás de acuerdo, muy tarde, ujú, porque todo el mundo lo veía como es que está loca, es que es exótica, es que le gusta llamar la atención, ¿no? ujú, Cuando no ujú, era así, en realidad era un trastorno que me causó mucha ansiedad, que me causó muchas cosas, pero que de pronto yo lo que he notado es que con respecto a los niños, normalmente tenemos como
un pensamiento muy adultocentrista, ¿no? En Ujú, donde lo que el adulto piensa, lo que el adulto concibe, es lo que le pone o le adjetiva a los niños, ¿no? Como esta cosa de que los niños pueden con todo. O sea, ¿quién dice que los niños pueden con todo? O sea, son seres humanos. Si yo misma no puedo con todo y tengo un cerebro maduro y tengo un cerebro que ya ha vivido, que ya ha comprendido ciertas cosas, ¿qué me hace exacto. pensar que un niño que está aprendiendo, que está madurando ese pequeño cerebro, que está viviendo todo para ese niño o esa niña es nuevo? ¿Qué me hace Ujú, pensar que va a poder con todo si yo no puedo, ¿no? O sea, exactamente. de pronto hay como creo esta invisibilidad, ¿no? De los sentimientos, de los pensamientos, de lo que nuestros niños y niñas pueden estar viviendo y que Ujú, además de pronto no se nota que, o uno piensa que los niños piensa, creo, por esta cuestión de ganancia, tal vez, en donde tú es lo que quieres pensar, que lo que ujú, te está afectando a ti, a tu hijo o a tu hija no le afecta porque no se da cuenta, cuando realmente esto no es así, ¿no? O sea, se ha comprobado desde la neurociencia, desde ujú, los estudios científicos en psicología, ¿no? Y que abundan y que han sido totalmente validados, que las emociones se transmiten, incluso transgeneracionalmente, ¿no? correcto. Que las experiencias justamente se repiten, no solamente por los patrones, o sea, puede ser que tú hay algo de tu Ujú, papá o tu mamá que no sepas y que tú hayas repetido y que después te enteres que también le pasó a tu papá, porque ujú, eso se repite transgeneracionalmente, aunque no claro. se hable. ¿Por qué? Porque la emoción, a final de cuentas, en un sentido científico, pues tú estás generando neurotransmisores, estás generando hormonas que se segregan, ¿no? Que se conjuntan con las del otro, con quienes Ujú, estás viendo. Y más allá de eso, yo sí creo que hay como una cuestión mm, que tal vez desde la ciencia no se puede explicar así, pero que sí tiene que ver con una espiritualidad humana intrínseca al humano, ¿no? En donde estas experiencias traumáticas, ujú, estos patrones que no se han podido romper, estos círculos de violencia que se repiten y se repiten como de generación en generación, ujú, justamente impactan incluso a aquellos que no han nacido porque se sí, les va a transmitir en la siguiente generación, ¿no? Y sí, esa sí. generación, si no hace nada, como tú dices, está bien decir, ok, a mí me tocó, mis papás y si me hicieron, Ujú, mis papás tal vez no pudieron, lo que sea, pero está en nosotros, ya de adultos, empezar a romper la rueda, ¿no? Empezar a exacto, romper como con esas, digamos, las herencias de violencia. ¿Por qué? exactamente. Porque está en nosotros sanar a la siguiente generación y creo que esa sí es Claro, responsabilidad de quienes tenemos hijos, ¿no? Porque exacto. si decidimos tenerlos, pues también tiene que ver con yo qué estoy dejando en esa otra persona, Ujú, ¿no? ¿Qué es lo que le voy a heredar? ¿Qué es lo que esa persona le va a heredar por mi herencia a sus hijos, ¿no? Y es correcto. entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, ya entrando como más en lo en lo que queríamos platicar, Ujú, que tú mencionas que, bueno, entró la pandemia, obviamente tú tuviste como muchas emociones, que nos cuentes un poquito ujú, cómo fueron esas emociones, ujú, cuáles fueron, en qué sentido piensas que eso contribuyó al deterioro de tu relación, ¿no? Con tu ujú, expareja. Si crees que más bien fue como como la gota que derramó el vaso, o de ahí se detonaron como todos los problemas, y más allá, o sea, esas emociones, digamos, que tú no ujú, estabas captando, que tú no estabas procesando en ese momento, porque claro que la pandemia fue como un momento muy complicado para todo el mundo. ujú. ¿Cómo sientes que afectó a tu hija? ¿Y cómo sientes que eso que tú estabas viviendo, ella lo reflejó en sus conductas, a lo mejor, o en sus acciones, o en las cosas que te decía? ¿Y cómo crees que eso afectó su relación? ¿Y cómo ahora ves que ha cambiado, ¿no? O sea, ahora que ya estamos Sí, como dando la pandemia, no es que ya haya pasado totalmente, sí, sí, pero que ya estamos un poquito del otro lado. claro. Sí, pues creo que como a muchos le hablaba hace poco, en un evento con una persona, ¿no? Que creo que en la pandemia a muchos nos hizo como reforzar relaciones, ¿no? O de plano, pum, o sea, que se rompieran. Entonces creo que yo ya había
ya estaba algo fracturada la relación en el aspecto que ambos trabajábamos mucho. Bueno, sobre todo yo venía de una racha de trabajo antes de pandemia. Gracias a Dios tenía mucho trabajo y me la pasaba luego viajando. Entonces, pues me comunicaba con mi hija o con Ana, por videollamada, un video, cuando podía, si me agarra señal, videollamada, si no mandaba un video, ¿no? Entonces, pues luego era así de que me iba muy temprano y luego llegaba muy tarde, ¿no? A veces, entonces ya veía a mi hija dormida. Entonces, cuando empieza la pandemia, obviamente comienzo a convivir, ¿no? O sea, comienzo a... Yo dije, bueno, pues esto va a durar poco, ¿no? Como unos 3 meses, yo creo, ¿no? Dije, no, y al mes ya, pues tuve que buscar hacer otras cosas, me puse a vender alfajores, estuve trabajando en un call center, home office, y comencé a convivir demasiado tiempo ahí en casa, ¿no? Ana trabajaba en casa, yo estaba con Lucía, yo luego la bañaba, la atendía en sus clases y eso. Entonces, no sé, de repente sentí que ya, o sea, se rompió esta línea, esta racha de trabajo que tenía, así de repente, pum, y de repente, pues todo el tiempo estar en casa era como raro, ¿no? O sea, digo, obviamente disfrutaba de mi hija, de estar ahí con ella, porque no la había disfrutado antes, ¿no? Entonces estaba con ella 24/7 y la bañaba y yo la atendía y estaba viendo su clase en línea, que yo no sé por qué Kinder, tuvo clases, online, o sea, no, no, qué terrible, digo, si los de secundaria y prepa apenas si podían, o sea, un niño de kinder, o sea, se iba, yo me quedaba ahí en la clase, en la cámara, y Lucía se iba para acá, para allá, entonces, no, o sea, fue muy complicado. Entonces, a partir de ahí, creo que como que tuve este golpe de realidad, ¿no? De que ya la relación venía fracturada, que ya no había este acercamiento, que era como muy frío la relación, o sea, no había un acercamiento en todos los aspectos, en verdad, ¿no? De hace tiempo. A veces como que cambian el hecho de que nazca un hijo, como que obviamente cambia la rutina, pero a nosotros nos cambió, o sea, creo que de una manera muy gradual, ¿no? Entonces, pues no sé, no había mucha intimidad en muchos aspectos, ¿no? O sea, entonces creo que de ahí todo era, cualquier cosita era para ya entrar en discusión. No, es que no lavaste la ropa de la niña en modo tal, en el lavador. Es que la tenías que haber bañado al mediodía y no a las 2 de la tarde. Entonces, así, cositas que me fueron cansando, la verdad, hasta que exploté y explotó la relación. O sea, ella ya estaba cantada, ¿no? La separación. Bueno, me dijo, no, ya estoy viendo lo de un abogado y yo ya me quiero separar. Y le digo, pues yo también, ¿no? O sea, me acuerdo que yo estaba así como en la mesa y estaba la tele prendida, algo así. Yo estaba comiendo papitas, algo así. Y le digo, pues está bien, ¿no? O sea, pues sí, pues yo te firmo. O sea, como que ya muy indiferente, ¿sabes? O sea, tristemente, digo, ya después de una relación de años, bueno, de ir y venir, pues yo emocionalmente pues estaba eh, pues mal, creo que en muchos aspectos, ¿no? O sea, mal porque obviamente perdí trabajo, perdí proyectos, porque no sabía, o sea, de repente entré en esta onda de incertidumbre, creo que todos, ¿no? O sea, de qué va a pasar con mi vida, con mis proyectos, o sea, mi carrera, etcétera. O sea, fue muy complicado en muchos aspectos, o sea, como que se junta todo, ¿no? Entonces, de repente, pues ya la convivencia era complicada, la convivencia era muy complicada. Entonces yo a veces buscaba como salirme, digo, me salía pues cuando tenía que, no sé, repartir alfajores o de repente me salía a hacer algo de foto porque estuve en un proyecto ahí de un colectivo eh, que con respecto al COVID, entonces estábamos como retratando la vida cotidiana de la ciudad, cada quien en la delegación que estaba, entonces pues eso también de alguna manera me ayudaba un poco el salir, pero sí, el encierro definitivamente, y creo que el convivir demasiado tiempo cuando no hay una buena relación, se vuelve muy caótico, ¿no? Entonces todo ya era discusión y todo estaba mal, entonces, muy difícil, muy difícil. Y yo ya no aguanté ya, o sea, muchas cosas, la verdad. O sea, y yo estaba, o sea, de repente, pues me sentía mal, como casi, no sé, deprimido. Me costaba trabajo levantarme para levantar a Lucía a su escuela, online, y eso, o sea, en verdad, mi ánimo estaba decaído, ¿no? Mi ánimo estaba decaído. Ana me reprochó, en un momento me dijo, no, ¿y por qué no conseguiste un trabajo estable y no sé qué?
Y yo me quedé, ¿en serio me estás diciendo esto en pandemia? O sea, cuando me has conocido toda la vida, incluso me conociste antes de que yo estudiara fotografía y cine y me dedicara a esto que me dedico freelance, 100% desde siempre, o sea, ¿sabes? Entonces ya no sentía yo un apoyo de ese lado, ¿no? Ese lado, oye, pues, perdí mi trabajo. Digo, tú tienes trabajo porque trabajas con tu papá. Y digo, y qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. Y estás con tu papá y tienes trabajo seguro. Aunque no tengan trabajo, tú tienes una quincena segura, pero yo no. Yo tengo que salir a vender alfajores y tengo que buscar, y ahora estoy en call center acá, y buscarle de cualquier manera, hasta vendí equipo fotográfico, vendí cosas, ¿no? O sea, entonces de repente ya no sentí tampoco como ese apoyo, ¿sabes? Entonces fue como que también un bajón para mí y dije, no, ya, o sea, este, fue como también la gota que derramó el vaso, ¿no? Eso y muchas cosas, en general, pues terminaron la relación, ¿no? Fue una época muy, muy difícil, muy difícil. Y obviamente, digo, mi hija, pues de repente nos veía discutir, o sea, hubo una discusión muy fuerte en que yo grité, me alteré demasiado, ¿no? Incluso esta parte de levantarle la mano, o sea, Ana, digo, no le pegué, me fui con la pared. En la vida he tocado a una mujer, en verdad, en la vida, y no pienso hacerlo, o sea, fue, gracias a Dios, le pegué a la pared, ¿no? Pero tampoco está padre porque es una reacción obviamente violenta y saca de onda y Lucía comenzó a llorar, se alteró y a mí yo como que, o sea, como me saqué de onda y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? Y me salí llorando. O sea, Ana comenzó a discutir y me salí llorando. Dije, no, 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 aquí para. O sea, ya, me salí llorando porque dije, ¿qué está pasando? Esto ya está llegando a unos extremos que no, o sea, no puedo. Y en otra ocasión también, ya yo de hecho comencé a ir a grupo, comencé a buscar terapia, comencé a ir a grupo, de estos de Al-Anon y de Neuróticos Anónimos, todo esto, que me comenzaron a ayudar demasiado en esa época de pandemia, ¿no? Y en esta crisis. Entonces yo ya repelía las discusiones, me salía de la habitación, o sea, en verdad, ya no, porque hasta sentía que de alguna manera me quería provocar, ¿no? O todo el tiempo entrar en discusión y eso era muy cansado. Y yo así, sí, me salía, ¿no? Para no entrar en provocaciones y no seguir, porque era muy cansado todo el tiempo estar en discusión. Que un momento otra vez, ¿no? Digo, que ahí, no, ¿y por qué dices esto? Y entonces, de repente mi hija, estando ahí, estamos en la sala, y de repente mi hija comienza, así su reacción. En ese entonces tenía poco más de 2 años, y yo me quedé, wow, o sea, para mí fue como un cállense, ¿no? O sea, cállense alto, wow, o sea, para mí eso fue un balde de agua fría. Era un viernes, 6 de noviembre de 2020, y en ese momento dije, agarro mis cosas y me voy. O sea, con todo el dolor en mi corazón, digo, la separación ya estaba cantada, pero con todo el dolor en mi corazón, obviamente porque ya iba a cambiar la relación, dije, bueno, pues no voy a ver a mi hija todos los días, ¿no? Pero para mí eso fue un balde de agua. Y ahí fue cuando tomé la decisión de decir, no más, o sea, mi hija no está bien, no debe de vivir estas situaciones como yo crecí, ¿no? En medio de discusiones todo el tiempo y violencia, o sea, no más. Entonces ahí decidí, no, le dije, no sabes qué, me voy. Ya, agarré lo que pude en ese momento, me despedí de mi hija con el dolor de mi corazón llorando y me fui, porque esa reacción de mi hija para mí fue como un foco rojo, fue como un no, o sea, está viviendo cosas que está creciendo como tú creciste, como yo crecí, ¿no? Entonces dije, no más, o sea, aquí paro, aquí para esto, ¿no? Yo decido. Y así fue ese proceso, o ese primer proceso de pandemia. Y tú lo viviste justo como, digamos, un acto de amor hacia Lucía. Totalmente. O sea, totalmente. Yo pensando en ella, ¿no? Y me dolió muchísimo. Ese día me dolió muchísimo. O sea, salirme, porque obviamente pues dejaba a mi hija, ¿no? Y yo no sabía, obviamente la relación iba a cambiar, la dinámica iba a cambiar, ¿no? Yo no sabía lo que me esperaba después, pero con mucho dolor, pero como dices, o sea, sobre todo lo hice por ella. No lo hice por ella y dije, no, no es posible
ella esté viviendo esto tan chiquita, o sea, no, basta, o sea, aquí corto yo, ¿no? Y confrontarte, digamos, contigo mismo, o sea, como, digamos, con este ser que a lo mejor tú no conocías, Ujú, ¿no? Esta etapa de ti, de gritar, de ujú, sentir como ganas de pegar, ujú. confrontarte con eso, ¿cómo fue? Fue muy fuerte porque, como te mencionaba, yo en algún momento dije, no, yo no voy a ser como mi papá o yo no voy a ser como mi mamá, porque a mí también me tocó vivir violencia, ¿no? Crecer con violencia, con gritos, con insultos, con golpes, o sea, con una dualidad, ¿no? De cariño, violencia, muy fuerte, muy rara. Obviamente creces, no creces bien, ¿no? O sea, yo fui depresivo y también llegué a tener estas ondas obsesivas compulsivas, ¿no? Este, y obviamente no crees mal, pero y en la relación nunca hubo violencia, o sea, más que solamente de repente algún, no, pues ya, me voy, ¿no? O sea, así que, media vuelta y me voy, ¿no? Así, ya, no estoy de acuerdo, va, y ya. O sea, que bueno, que de alguna manera también es violencia, ¿no? Porque estás como desplazando a tu pareja, o ¿cómo le llaman esto? El ghosting, no sé, Sí, de o alguna sea, manera. la estás invalidando. Lo estás invalidando, ¿no? Entonces sí, entonces fue como que, bueno, ya era otro tipo de violencia, pero llegar ya a estos grados de, o sea, levantar la mano, de gritar, de explotar, o sea, no, para mí fue un choque muy fuerte, o sea, conmigo mismo, fue como, o sea, Héctor, ¿qué pasa? Por eso digo que esa ocasión yo me salí llorando, ¿no? Me salí llorando, o sea, así de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? O sea, Dios mío, así en verdad, de pedir clemencia a mi poder superior, decirle, ayúdame, ¿qué está pasando? O sea, y la respuesta fue, o sea, pues buscar ayuda, ¿no? O sea, busqué a un compañero de grupo que era como un padrino en ese entonces para mí. Me dice, Héctor, aquí está el grupo, somos pocos, pero vente para acá. Por pandemia no viene mucha gente, pero aquí estamos. Y el grupo, la terapia y los colectivos, bueno, ya después fueron un apoyo, un soporte muy grande, porque si no, yo me hubiera ido a un hoyo, en verdad, y no sé qué hubiera sido de mí. O sea, pero sí fue fuerte para mí. Sobre todo, obviamente, yo me sentí mal, ¿no? Porque dije, oye, pues estoy siendo alguien que yo no quería ser, ¿no? Y que yo no era y que yo dije que no iba a ser. Entonces estoy cayendo otra vez en ese patrón, o estoy cayendo más bien en ese patrón de ser como mi papá o como mi mamá, no sé. Entonces, y no me gustó para nada y me sentí mal, o sea, me sentí mal, ¿no? Sobre todo las veces de que cuando yo reaccionaba, y caía como en desesperación, no sé, que a mi hija la estaba cambiando y se movía todo y le decía una nalgada, no te muevas, y le daba una nalgada, híjole, ya después era para mí, o sea, ya sabes, esta cruda moral, terrible, terrible, así de que aunque hubiera sido nalgadita y leve y que me hubiera medido, o sea, mal, o sea, me sentía mal, dije, no, es que no son maneras, dije, yo me prometí que nunca iba a ser así, ¿no? Y lo fui, ¿no? Pero hoy, el día de hoy, solo por hoy, he cambiado mucho eso y soy más comprensivo, soy muy tolerable, o sea, estoy ahí con mi hija acompañándola o cualquier cosa, o sea, la escucho, si llora, soy alguien diferente, ¿no? Y he tenido herramientas para cambiar, obviamente, y para corregir ese rumbo y para romper, como dices, ¿no? Frenar la rueda y romper patrones, ¿no? Que es muy importante. Y justo, digamos, como en este choque, ¿no? Personal que tuviste, eh, tú como hombre, digamos, hay como unos estereotipos de los que no podemos escapar, ni hombres ni mujeres, Ujú, ni trans, ni todos los géneros que hay, ¿no? ujú, Entonces, inevitablemente el ser humano quiere siempre meter como en una cajita que lo explique, ¿no? Que explique las cosas, ujú, incluidos nosotros mismos, ¿no? Hombres, mujeres, todos los géneros. Entonces, tú tuviste como este shock personal por todo lo que estabas viviendo, por lo que nos estás contando, como sobre, ¿no? Que eras como este ser que no quería ser, ¿no? ujú, Que además recurría como a la violencia para parar o frenar las situaciones, ujú, pero realmente es como lo esperado en los hombres, ¿no? O sea, siempre nos han vendido como esta idea del macho que mechonea a la mujer o ujú, que le dice cállate, la invalida,
la violenta, le hace ghosting, ¿no? Ujú. Le hace una cosa que se llama gaslighting, ¿no? Es como hacerla sentir como que está loca, como que no, No, como que sí, sí he lo leído. que hace. Sí, o sea, y que son violencias, a final de cuentas, quizá no físicas, pero Claro. psicológicas, que tienen como este mismo poder de dañarte, ¿no? O sea, entonces, pero que de tu lado, o sea, digamos, como hombre, sí Ujú, está validado, o sea, que tú le hagas eso a una mujer, digamos, hombres y mujeres lo validan, ¿no? Entonces, tú tuviste como este choque de decir, yo no quiero ser esta persona violenta, yo no quiero ser esta persona que hace eso, le hace eso a su pareja y que además mi hija me está viendo que lo hago, ¿no? ujú, Porque no quiero que aprenda esas cosas, no quiero que sepa o que ella entienda que esto está bien. ujú. Pero por el otro lado, ¿cómo fue? O sea, ¿hubo como alguna presión, incitación o de que te dijeran, ay, no, pero estás exagerando, realmente no eres violento? Digamos, Ajá. cómo fue esta otra parte en donde tú eres hombre y eso está bien visto? Sí, efectivamente, por parte de mi familia, por parte de mi madre, o sea, yo le contaba, ¿no? Lo que pasaba, no, es que pasó esto y así, así, me dice, no, pues es que nada más fueron unas nalgadas, no eres violento todos los días o no estás viviendo violencia todo el tiempo. Le digo, o sea, sí, pero, o sea, también esas reacciones no están bien, ¿no? O sea, te digo, o sea, esta parte de nuestros padres hacia atrás, o sea, están muy arraigados y tienen, o sea, ahí me di cuenta que tienen la violencia muy, ¿cómo se dice? Naturalizada, no es la palabra que busco, ¿Normalizada? normalizada, sí, la tienen muy normalizada, o sea, la violencia, entonces digo que discutía en una comida con los familiares y no, que la nalgada a tiempo y no sé qué, y yo así digo, es que no, o sea, no, en verdad yo no creo en eso. Digo, a pesar de que, o sea, lo hice, ¿no? Digo, ¿no? Y soy consciente de ello, ¿no? O sea, lo corté porque sé que no está bien, ¿no? Entonces, o sea, me hace mucho ruido, mucho ruido. Y cuando tomé este taller de límites con amor, la terapeuta decía que, o sea, muchas personas que llegan al taller o que le decían, no, es que las nalgadas a tiempo y no sé qué, o sea, muchos llegamos como a ese taller, justamente como yo, ¿no? Chocando con familia de que tiene estas creencias bien arraigadas de que no, la nalgada a tiempo para educarlos, porque no sé qué, y ahora están desatados y están peor, y yo así como de, no, o sea, choco con eso, ¿no? Pero sí, o sea, aparte de mi familia, como que de alguna manera, o sea, como dices, ¿no? O sea, tal vez lo hacen menos o es como de, no, pues nada, fueron unas nalgadas, un par de nalgadas, ¿no? O sea, no eres violento. Digo, pero, o sea, pero sucedió, o sea, ¿no? O sea, soy consciente de ello y eso lo tengo que cambiar, obviamente, ¿no? O sea, digo, y como dices, la violencia no tiene género, ¿no? O sea, tanto de uno como del otro, o sea, se ejerce violencia, digo, en estos casos, ¿no? O sea, como puede ser psicológica, como dices, el gaslighting, el invalidar, el hacer menos a tu pareja, el no dejar ver a que un padre o una madre vea a sus hijos, eso es violencia y gravísima, ¿no? Sobre todo, o sea, y es violencia para los hijos, pero muchas veces la otra parte no lo ve cegado por, no sé, dicen que por egoísmo, o por narcisismo, o por lo que tú quieras, ¿no? O sea, está bien grueso. O sea, hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Y hay que saber cómo identificarlas, porque muchas veces, ¿no? Decimos, no, pues se normalizan ciertas actitudes o ciertas acciones, actitudes se normalizan, ¿no? Ciertas acciones se normalizan, entonces pues no, o sea, está mal eso, porque la violencia viene de ambos lados, tanto de hombre como de mujer, ¿no? Como ahora esta violencia vicaria que estaba leyendo, que hay Ujú. colectivos que están como en contra de ella, porque la violencia vicaria dice que el hombre es violento solo por ser hombre, por naturaleza, y es el violentador, y la mujer siempre va a ser la víctima, ¿no? Digo, y no siempre es así, y no siempre es así, ¿no? Entonces hay estados donde se ha aprobado lo de la ley vicaria, que dicen que los padres usan a los hijos para lastimar a la mujer, pero también es del otro lado, ¿no? Y hay muchísimos casos, o sea, entonces esta ley se tendría que cambiar, o sea,
¿no? O sea, más bien dicen que no debe ser con perspectiva de género, sino más bien con perspectiva de infancia, porque aquí el que está sufriendo principalmente es el hijo, es el que se le está dañando. Entonces, tanto madres como padres son los que llegan a dañar a los hijos, ¿no? O sea, queriendo chingar al padre o a la madre, cuando el que están jodiendo es a los propios hijos, ¿no? Entonces, hay un como, es todo una cosa bien, un boom que se ha hecho con esta ley vicaria y que ha causado mucha polémica. En algunos estados se ha aprobado y en otros estados no. Entonces, yo conozco colectivos que han como conjunto con derechos humanos, como llegando a ciertos meetings o ciertas conferencias diciendo, no, es que esto, o sea, la violencia es violencia, ¿no? O sea, hombre sea mujer, hombre o mujer la puede ejercer, o sea, no tiene género, ¿no? O sea, y no puedes como encasillar a que el hombre es violento porque es hombre, ¿no? Y siempre va a violentar y siempre va a ser violento, ¿no? O sea, no se puede, no se puede encasillar, ¿no? Porque también hay violencia, ¿no? De parte de las mujeres, ¿no? Es que justamente creo que tocas un tema muy importante, porque si hablamos como de violencia, o sea, del fenómeno de la violencia, Ujú, creo que justamente la violencia empieza cuando hacemos esto, o sea, marcamos estereotipos, ¿no? Entonces tú como hombre, los hombres son así, y las mujeres son así, y los trans son de esta otra manera, y lo no binario ni le hago caso, ¿no? O sea, y entonces en estos estereotipos, estas cajitas, ¿no? O sea, como les llamo yo, o sea, en estas cajitas donde a fuerzas tiene que entrar, justamente se pierde, creo que la perspectiva de género, porque cuando hablamos de perspectiva de género, al menos desde mi lado, desde mi activismo, yo la entiendo justamente como una violencia hacia los géneros, hacia todos los géneros, no hacia un género en particular, porque justamente si no entramos como en esto que también es una violencia institucional, que es como la que tú mencionas, ¿no? En donde hay como un aparataje, como una infraestructura de leyes, de cosas que dan por sentadas ciertos cimientos que no necesariamente son así, como por ejemplo, ¿no? O sea, en esta violencia de género entraría ambos géneros, estas leyes ujú, donde la mamá por default se queda, o sea, en una separación se queda con los niños porque es violento tanto para las mujeres como para los hombres. Para las mujeres porque se da por hecho que las mujeres somos 100% las personas que tenemos que involucrarnos en la crianza, las únicas responsables de los hijos, las únicas responsables de cuidarlos, educarlos, mantenerlos, como en esta cuestión hogareña. A los hombres obviamente que hay violencia detrás de, ¿por qué? Porque si solo en una persona recae toda la responsabilidad, entonces tú estás excluyendo de la otra responsabilidad a la otra parte que sería como el hombre, en donde entonces el hombre no tiene responsabilidad en la crianza, por lo tanto no tiene opinión, no tiene cabida, donde además esta parte como de los cuidados, del amor, solamente está de parte de la mujer y entonces el hombre queda totalmente excluido de involucrarse como en el amor, en el cariño, en esta enseñanza de, bueno, cómo se llevan a cabo las relaciones interpersonales, ¿no? De cómo es que el niño va a entender o la niña va a entender qué es el amor, qué es el cuidado, qué es el cariño, ¿no? Entonces, por un lado, a una persona se le carga absolutamente toda la responsabilidad y por el otro, a que él queda excluido, ¿no? Y ambos actos, ¿estás de acuerdo conmigo? Son violentos. Y entonces, hacer eso institucionalmente, o sea, que la institución ya esté hecha para que tú quedes de un lado o del otro, hace que haya repercusiones no solamente en el estilo de vida o en la conformación de esa familia reconstituida, ¿no? Esa ujú. familia que se separó, sino también repercusiones, por ejemplo, en la psique de la infancia, ¿no? En la psique de las infancias, o sea, Claro. estos niños y niñas pues evidentemente están viviendo ya de por sí un hecho traumático, o sea, yo ya voy a romper tajantemente mi estilo de vida en donde yo veía a mamá, papá todos los días, en Ujú, donde yo tenía una convivencia cercana con ellos, ya no va a ser así, se rompe por completo, eso obviamente desde este lado psicológico, pues es un trauma, ¿no?
claro. O sea, es un evento traumático, eso es un evento traumático que puede desencadenar conductas, pensamientos, sentimientos, emociones que no son como los mejores ni los ideales durante el crecimiento normal de un niño, ¿no? Exacto. Entonces, de por sí ya existe como esta, digamos, esta dificultad, esta consecuencia. Ahora viene como la institución además a acrecentarla, empeorarla, enfatizarla, ¿no? Y no solamente como en el niño, como lo que yo te decía, o sea, seguramente Lucía también, aunque estaba chiquita, aunque a lo mejor no pronunciaba como muchas palabras, a lo mejor estaba diciendo sus primeras frases, eso no quiere decir que no viviera o que no tuviera emociones con respecto a lo que tú estabas viviendo, su mamá estaba viviendo, y además Ujú, las circunstancias, ¿no? Entonces claro. me gustaría como que un poco nos contaras, o sea, qué pasó, cómo fue como todo este proceso de separación, que además en tu caso fue muy traumático, muy dramático y que me parece como que justamente esta violencia institucional Ujú. contribuyó mucho a que tú vivieras ese proceso. Definitivamente, sí, de hecho, por ley, o sea, cuando existía una separación, como bien dices, se le otorgaba la custodia a la madre, ¿no? En automático. Y de hecho ya no, o sea, ya hay una ley que me parece que entró el año pasado, que ya no se le da la custodia automática a la madre, sino que más bien, o sea, se llega a juicio o se llega a un convenio y hay guardia y custodia compartida o el padre o el madre, ¿no? Y dependiendo, porque se tienen que hacer pruebas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? O sea, desde pruebas psicológicas, dependiendo del tipo de demanda y todo eso, ¿no? Desde pruebas psicológicas, ver quién está capaz, ¿no? O qué situaciones hubo, qué situaciones hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, cuando yo me salgo, obviamente pues fue muy fuerte y muy doloroso para mí. Y yo desde el primer día comencé a buscar a Lucía y le llamaba, llorando, ¿no? Casi así, aguantándome el llanto, y buscándola y llamándole por teléfono. Y de repente comencé a ver las trabas, ¿no? Y comencé a grabar todo eso. Yo incluso comencé a grabar antes de separarme porque veía ciertas actitudes raras, ciertas acciones que dije, aquí, como una de parte de mi expareja, veía como una ambivalencia, como de repente un trato así muy, muy amable, de repente como todo lo contrario, dije, aquí hay algo raro. Entonces comencé yo a grabar. Tenía mi celular escondido, tenía mi grabadora escondida y comencé a grabar. Son pruebas que yo metí, ¿no? Incluso a juzgado. Entonces, todo yo lo grababa, todo. Si yo llamaba, si tenía videollamada, grababa el audio, siempre, siempre grababa el audio de todo. Entonces, de repente yo me salgo y a los días, al día, 2 días le llamo a mi hija y estoy buscando comunicación y de repente me dice, no, es que no está, no, es que, no, que al rato, entonces de repente me comenzaron como a coartar esa libertad, ¿no? Tanto ella como su familia, ¿no? O sea, que tanto ella, porque la familia entra en este rol también, ¿no? O sea, obviamente, ya sea por, no sé, presión por parte de ella no lo sé, pero hasta los abuelos o hasta hermanos entran como en este juego. Y una vez le dije a una de sus hermanas, oye, por favor, o sea, la acabo de escuchar, Lucía está ahí, por favor, pásamela, ¿no? Sí, 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 entonces, o sea, todo eso yo lo tengo grabado, ¿no? O sea, entonces es como que dices, o sea, no es posible que dentro de esta dinámica de violencia, ¿no? Porque también es violencia, obviamente, o sea, hacia Lucía, participe la familia, sea participen los abuelos o los tíos. Y dices, ¿cómo es posible que esto suceda? Y sí sucede, ¿no? Sí sucede. Y de repente a mí me comenzaron a cortar yo regresé como a la semana de que me salí por unas cosas y obviamente vi a mi hija y ya no me decían, no, no, o sea, solamente aquí en el patio, no sé qué. Y digo, sí, no, pues yo nomás vengo por mis cosas y saludé a mi hija me recibió, salió corriendo, este, estaba muy contenta, me tomé una foto con ella y a los días me comenzaron a obstruirle el vínculo, ¿no? El contacto con mi hija. No, no, no puedes llamar, esto es hostigamiento y no sé qué, y lo tengo grabado, ¿no? Hostigamiento y no sé qué, y hasta que cumplas. Y yo, espérame, perdón, ¿qué está pasando? O sea, quiero hablar con mi hija, puedo hablar con mi hija, no me puedes quitar ese derecho, ¿no? Y así, y sopas. Entonces pasaron 40 días
después de que de este cortón así de comunicación, yo tenía una abogada, abogada entre comillas en ese entonces, que me dijo, no, es que no presione y no sé qué, porque puede ser peor, deje que se calmen las aguas. Bueno, dije, está bien, bueno, me voy a dejar guiar, ¿va? No voy a presionar, no voy a hostigar, o sea, en ningún momento estaba yo buscando a mi hija, en ningún momento estaba hostigando ni molestando, solamente estaba buscando hablar con mi hija, ¿no? Entonces, pero yo estaba hostigando, ¿no? Entonces, pues me dijo mi abogada, no, pues espérese y que se calmen las cosas. Pasaron 40 días para que yo pudiera saber de mi hija y mi hija pudiera saber de mí. Y eso fue una videollamada en la Navidad del 2020 y eso porque presioné por parte de mi abogada. Entonces, no, bueno, fue terrible porque mi hija, no, bueno, nada más me acuerdo, me dan ganas de llorar, de cómo reaccionó, de cómo estaba llorando cuando me dio, papá, papá, porque pasaron 40 días sin que ella supiera de mí, sin que escuchara, sin que supiera, sin que me viera y yo a ella. Entonces fue terrible ese tiempo, fue un daño terrible para Lucía ese tiempo, ¿no? Es algo que yo no me cabe en la cabeza todavía, ¿no? Y eso está grabado, eso lo tengo grabado, todo eso está grabado. Esa videollamada conocí el 25 de diciembre del 2020. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? De cómo sufren el gran daño que se les hace a los hijos de esta manera. Estaba leyendo y unos compañeros de colectivos decían que el hecho de una separación o el hecho de que un hijo esté en medio de un proceso legal, ¿no? De no poder ver tanto a su madre o a su padre, provoca, provoca una ansiedad o provoca, pues sí, un trauma parecido al que vive un niño en una guerra. O sea, imagina eso, o sea, no, bueno, o En sea, ese algo. momento, en ese momento, Permíteme, ¿qué? es que voy a conectar mi batería porque, permíteme tantito, ya me estoy quedando sin batería. Ay, este, ahí está. Aló, aló. Ya, perdóname, mi Ceci, ya, me andaba quedando sin batería aquí. No te preocupes. Joven, sí. Te preguntaba que en ese momento, claro, por Ujú, supuesto yo entiendo que para ti fue seguramente muy difícil, ¿no? Como contener o tratar de estar bien, ¿no? Porque pues a final de cuentas llevas 40 días sin ver a tu hija, ¿no? Todo el impacto que además esto tuvo, porque supongo yo que no te esperabas como que pasaran todas estas cosas que se pasaron después de que tú dijiste, ok, por amor a mi hija yo me voy para que ya no viva esta violencia. ujú. Y entonces en ese momento ella que te compartió, que te dijo, ¿tú qué notaste? ¿Tú qué pudiste notar en ella? Como cuáles fueron sus emociones? Uy, Pensaste. pues digo, al principio pues estaba llorando ella y comencé a llorar yo, o sea, no puedo evitarlo. Comencé a llorar y en un momento agarré fuerza, no sé de dónde, y me tragué ese llanto. Le dije, Lucía, Lucía, aquí está papá. O sea, como comenzar a distraerla, ¿sabes? Como sacarla de ese estado. Lucía, aquí está papá y Santa, y oye, ahorita va a venir Santa, y cómo has estado, y a ver, muéstrame tus juguetes, y como meterla, como empezar a jugar con ella, o sea, ¿sabes? Pero papá, y luego me decía, papá, papá, ¿cuándo vas a venir, papá? Y esta parte, y papá, ¿dónde? Y quiero ir con papá, y quiero ir con papá, comenzaba yo así de qué difícil, y se quería bajar, porque estaba en un cuarto arriba ahí de la casa con sus abuelos, y se quería bajar, quiero ir con papá, quiero ir con papá, y que quiere llorar, y querer irse, y querer ir a verme, eso fue constante, constante durante este proceso, durante estos meses antes de yo poder volver a verla, hubo unas videollamadas muy difíciles, ¿no? Donde ella expresaba, papá, papá, es que y lloraba, quiero ir a casa de Abicharo, quiero ir a casa de Abicharo, quiero ir con mi papá, decía, quiero ir a caminar con mi papá. Y entonces, pues de repente esta convivencia
por videollamada, ¿no? O sea, por pandemia o por el proceso o por todo esto, fue muy difícil. Entonces yo siempre buscaba la manera de jugar, ¿no? Y hacerle circo, maroma y teatro y hacerle show y rápido me disfrazaba de Santa ese día. Y aquí está Santa, ¿cómo estás? Y, ¿no? Entonces, pues sacarla pues de ese estado, ¿no? Tratar de ayudarle un poco porque sí fue muy complicado, obviamente para una niña que tiene poco más de 2 años, pues es muy difícil, obviamente, ¿no? Si para uno, para mí, puta, neta, días que me despertaba, ¿no? O sea, en verdad, era como entrar otra vez en esta realidad, o sea, prefería estar dormido a despertar, porque era un despertar tan terrible, tan amargo, de que, o sea, mi hija, ¿no? O sea, después de, pues, de crecer 2 años y cacho que dormía con nosotros y despertar con ella, y de repente, o sea, despertarme y no tener a mi hija, y cómo estará mi hija, o sea, me despertaba llorando muchas veces, o sea, con una sensación terrible, amarga, o sea, llegué a rozar la depresión, en verdad, llegué a rozar la depresión y a mí me dio miedo porque después de yo haber sido alguien depresivo o alguien que había sido diagnosticado con depresión crónica, al día de hoy no, me dio miedo, ¿no? Me dio pavor, me sentía terrible en las mañanas, cuando me despertaba, en verdad era de pesadilla esos despertares de pesadilla, de no saber de mi hija, de decir, no, ¿cómo estará? Espero que esté bien, o sea, terrible, o sea, y si yo lo vivía así, o sea, imaginen un niño, una niña de 2 años, de, de los años que quieran, o sea, es un proceso bien complicado, bien difícil, sobre todo como dices, sobre todo institucional, o sea, hay una violencia institucional bien cabrona, desde abogados, totalmente inmorales, totalmente, o sea, que pues, lo que quieren es dinero, ¿no? Lo que quieren es dinero y se aprovechan de las situaciones y procesos lentos, sobre todo por la pandemia, estos procesos se hicieron súper lentos. Conseguir una cita era súper lento, o sea, fue un momento terrible porque ahora sí que se combinó, la situación de la pandemia y la situación pues de un mal, pues, pues sí, una sociedad bueno, hablando de los juzgados, ¿no? O sea, una institución que es terrible, la verdad, terrible, donde hay mucha, pues, ay, se me fue la palabra, perdón, Burocracia. burocracia, sí, burocracia, ¿no? O sea, en verdad es muy burocrático los procesos. eh, y donde obviamente hay corrupción, ¿no? O sea, he sabido de casos así increíbles de corrupción donde, o sea, donde lo que te salva son las pruebas, ¿no? Entonces a mí lo que me ayudó, lo que me hizo presionar a la contraparte y a regañadientes fue que yo tenía pruebas, ¿no? Tenía cosas, tenía mi prueba psicológica, tenía grabaciones, tenía muchas cosas, ¿no? Que me ayudaron a presionar para poder lograr buscar un mejor convenio, ¿no? Porque el primer convenio que se hizo, pues lo firmé así como que, sí, chequé, dije, no, y bueno, pues como que no estaba de acuerdo, dije, oye, pero pues hay que cambiar puntos, no, sí, y como me dijo mi actual abogado, me dijo, Héctor, te hablaron bien bonito, así te endulzaron el oído y caíste, y yo, pues sí, y yo lo firmé y dije, ya, sin broncas, ya no quiero broncas, quiero ver a mi hija, ya, bye, ¿no? Entonces, obviamente, ese convenio a mí me tenía agarrado así, y a mi hija, ¿no? Porque yo no podía convivir normalmente con ella. O sea, yo la veía sábado y de vuelta, domingo y de vuelta. Así, o sea, 8 horas, pues, más o menos el sábado, domingo 8 horas. O sea, ¿qué son? ¿32 horas al mes? No es nada. O sea, son migajas. O sea, como si yo fuera quién o no sé qué, o sea, yo creo que en la cárcel tienen más visitas, las personas que están en la cárcel tienen más visitas al mes, ven más a sus familiares que uno como padre o madre que es cuando está separado, o sea, es increíble. Entonces, gracias a que cambié de abogados, ¿no? Gracias a que tuve una mejor guía, ¿no? Gracias a que tenía pruebas, gracias a que, bueno, de la otra parte incumplió el convenio, metimos incidentes por incumplimiento y se pudo dar el cambio, si no,
yo seguiría igual. Entonces, pues ahora entra ya este fin de semana, mi hija convive conmigo de viernes a domingo y se queda a dormir aquí, ¿no? O sea, viernes a domingo, como debe ser, y un día entre semana, que son los jueves, ¿no? Entonces, o sea, yo busqué eso, poder convivir más, porque no se vale, o sea, mi hija de repente crece con un padre y una madre, y de repente le cortas ese derecho o esas convivencias o ese tiempo es como también es una violencia, ¿no? O sea, porque está acostumbrada a convivir con mamá y con papá, entonces le das unas horas de convivencia con papá, pues no está padre. O sea, tienen derecho a poder a convivir, a relacionarse y crecer, ¿no? A crecer también con papá. O sea, por eso yo busqué, presioné, dije, abogado, sí o sí, también un día entre semana, o sea, no sé cómo lo vamos a hacer, pero un día entre semana. Y bueno, lo logramos, ¿no? O sea, lo logramos después de pelear, bueno, más que pelear, más que luchar, poco más de 2 años, ¿no? Para poder, ahora sí, lograr un buen convenio para todos, ¿no? Bueno, sobre todo más para Lucía, ¿no? Y justo cuando tú comentabas, ¿no? Que sentiste como mucho miedo, o sea, ese miedo con qué lo relacionabas, con qué estaba relacionado, y ahora que ya han pasado como, tú dices, 2 años, ¿no? Ujú, De este ir y venir, de esta burocracia, de esta violencia institucional ujú. que te ha impedido estar como bien con tu hija, tener como un buen acuerdo, ella que te comenta cómo lo vive. Pues ella siempre ha manifestado de las veces que ha estado aquí, cuando la comencé a volver a ver y cuando venía a casa, que te estoy hablando, después yo la empecé a ver ya físicamente el 5 de septiembre del 2021, entonces pasaron casi 12 meses, fueron 10 meses de no poder convivir con mi hija físicamente. Sí hubo algunas llamadas, de repente me cambiaban, me decían, no, es que Lucía está dormida, no, es que no se puede, no, es que tengo trabajo, es que ahorita, es que ya se durmió, o sea, bueno, en fin, o sea, cuando se podía y cuando la otra parte quería, pues yo tenía videollamada o comunicación con mi hija, ¿no? Entonces, y Lucía siempre cuando regresó, siempre manifestó el querer quedarse, papá, es que me quiero quedar, papá, es que me quiero quedar. Yo le decía, no se puede ahorita porque estamos arreglando. Yo decía, estamos en pláticas, estamos arreglando para que te puedas quedar. Y mira, tengo un amigo así, así. O sea, y fue todo un proceso para poder llegar a eso, ¿no? Para poder llegar a eso. Y porque Lucía siempre manifestaba el querer quedarse a dormir aquí, y yo quiero quedarme en la casa de Abicharo, o sea, y siempre manifestó ella eso, ¿no? De que luego que nos íbamos, o sea, le iba a dejarla, se quedaba como triste, ¿no? De que no se quedaba, y se quedaba triste, le decía, tranquila, ya pronto te vas a poder quedar, y ten paciencia, falta poco, ¿no? Entonces, siempre ella digo, obviamente, naturalmente, pues ella siempre ha estado aquí tranquila y contenta y pues siempre, pues ha recibido amor y cariño, ¿no? Por parte de nosotros, de sus tíos, de su abuela, de su padre. Entonces, pues cuando viene ella aquí, pues es pura alegría y es fiesta y es relajo y es luz cuando está ella aquí, ¿no? O sea, entonces digo, ella siempre manifestó esa idea de quedarse, ¿no? Me quiero quedar a dormir aquí y hasta tengo videos también que metí de prueba, ¿no? O sea, mi hija así se comporta, porque ella manifiesta el derecho o la idea de querer quedarse con su papá, digo, pero yo le decía, hija, no se puede ahorita, ¿no? Y me partía eso, me partía cada vez que pedía quedarse y que yo decía, es que ahorita no se puede, pero ya se va a poder, eso me partía, el tener que decirle no, porque yo firmé un convenio, pues que no, que estaba totalmente hecho a modo de su madre, ¿no? Entonces, y a mí me dijo, no, se van a poder agregar puntos y no sé qué, y tiene que ser flexible la señora. Bueno, pues no hubo, o sea, no fue, ¿no? Tuve que cambiar de abogados, ¿no? O iniciar como el proceso otra vez, o sea, todo este relajo, o sea, en fin, y los incidentes por incumplimiento, y todo eso fue lo que pues, en un año después, me permitió poder llegar a cambiar este convenio, ¿no? O sea, en fin, o sea, es todo un proceso, no se lo digo a nadie, en verdad, a nadie. Pero mira que a mí lo que me impactó como dentro de este proceso que yo te comentaba hace rato es que yo me acuerdo que tú en tus redes sociales, de pronto, o sea, yo sabía que tú te habías separado de tu pareja,
pero yo no sabía que tú no estabas pudiendo ver a tu hija hasta que en redes sociales tú iniciaste toda una campaña de voy a poner diario este post hasta que pueda ver a mi hija, que era básicamente como la exigencia que estabas haciendo en el juzgado de que te dieran como más bien que te restablecieran el derecho a ti y a ella, correcto. a tu hija, de poderse ver, ¿no? Y lo que más me impactó y que yo te decía es que yo no estoy sensibilizada no estaba, yo no estaba como muy sensibilizada con el tema porque justo lo que te decía, ¿no? O sea, yo lo viví como más bien desde esta otra parte en donde a mí mi expareja fue como, no, me vales, Ujú, bueno, no sé si me vales, porque realmente él sí ve a mi hija, ¿no? Pero sí de ajá, estar insistiendo de, oye, tienes que ver a la niña, oye, mira que pues ujú, no dice papá porque pues también no estás acá, ¿no? Oye, y si ujú, vas a hacer la videollamada, oye, ya me está preguntando, ¿no? Entonces ujú, yo he vivido como más bien este otro proceso que está claro. más visible, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, como yo te decía, a mí lo que me impactó fue que yo recuerdo muy bien que tú empezaste como a hacer esta campaña y que además justamente en esa Navidad, ¿no? En ese diciembre, que tú estabas separado como de tu hija, a mí lo que más me impactó fue que yo recuerdo que, bueno, tú siempre estás como de Santa Claus en Navidad, eres algún rey mago, y, Ujú, y esa vez yo recuerdo que tú hiciste campaña con otros padres y madres afuera del juzgado, donde con globos, ¿no? Con una cosa ahí como muy simbólica, muy linda, exigían su derecho, o sea, más bien, exigían que se les restableciera su derecho a ver a sus hijos, ¿no? Y que sus parejas se vieran obligados como a dejar de negarles o obstaculizarles como estas visitas y a mí me impactó mucho ver la cantidad de personas que había, padres y madres, ujú, abuelos, ¿no? Exigiendo como este derecho y a mí me conmovió mucho como verte vestido de Santa Claus y que se te acercara, ¿no? A que la gente se te acercara como con este deseo de quiero ver a mi hijo, a mi hija, o quiero ver a mi papá, a ujú, mi mamá, quiero ver a mi nieto o a mi nieta. Y a mí eso me movió mucho. O sea, yo lo recuerdo, tengo ganas hasta de llorar porque yo decía, no imagino cómo se ha de sentir que te separen de tu hijo o de tu hija cuando no quieres, ¿no? De manera involuntaria y de manera repentina. O sea, yo lo pienso y yo no me imagino sin mis hijas, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo fue como eso? O sea, a ti, ¿cómo fue esa experiencia? ujú. Uy, pues sí, te digo que pues, comencé a conocer colectivos por parte de un amigo director de teatro, me presentó, me dijo, oye, conozco otro director de teatro que está pasando por lo mismo que tú, y me dijo que van a ver algo ahí, van a hacer como un acto, de protesta pacífica ahí en Niños Héroes. Le digo, pues va. Y entonces ya llegué ese día, conocí a este director, conocí a otras personas de varios colectivos, de Más Infancia Feliz, Miguel Plata, de Alfredo Salomón, de Mil Pelotas para ti, ¿no? Y otros colectivos. Entonces, cuando yo llegué y veo, o sea, yo ya teniendo unas semanas de esta separación, de no ver a mi hija, era como principios de diciembre, y veo todo esto, o sea, veo familias enteras, abuelos, tíos, o sea, afuera de estos juzgados ahí en Niños Héroes, de Ciudad Judicial. Entonces fue algo, yo llevaba mi cámara, entonces sí, fue algo impresionante, o sea, impresionante, digo, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? O sea, es increíble, es increíble. Yo, te juro, yo estaba atrás de mi cámara llorando, o sea, mientras yo hacía foto, mientras veía los casos, escuchaba, yo estaba llorando con mi cámara mientras yo hacía foto de todo lo que veía, de lo que veía en las pancartas, de los casos de padres, de madres. Conocía a muchos madres y padres que con el día de hoy me llevo y trato de estar en contacto, en comunicación, que se vuelven parte también como de tu familia, ¿no? Porque están en una lucha constante, los ves en constantes manifestaciones, los ves en juzgados, afuera de juzgados. Entonces, se hizo lamentablemente también una pandemia de esto, de esta obstaculización.
se ha hecho pandemia, en verdad, porque antes no se escuchaba, o era raro como escuchar, no, es que no ve a su hija, o como dices, ¿no? Es más visible esta parte del padre que se va y no se quiere hacer cargo, no quiere ver a su hija o la madre, o sea, eso es más visible, ¿no? Pero esta parte de que no te dejan ver a tu hijo o a tu hija es como también como un tabú, o sea, es algo que yo no recuerdo haber escuchado, ¿no? Y mucho menos, o sea, no imaginé vivir, o sea, ¿no? Entonces, cuando de repente ves y ves tantos casos, dices, es que increíble. Y sí, y por estadísticas, unas me compartieron, no me acuerdo la cifra, pero ha crecido la cifra de separaciones y sobre todo de estas separaciones, son muchísimas las que llegan a proceso legal, ¿no? Y en ese proceso medio están los hijos y todo ese relajo de que con quién se va a quedar y cuándo lo vas a poder ver, o sea, es increíble, se ha hecho y una pandemia, en verdad, es una pandemia, lamentablemente estas situaciones se han hecho cada vez más común esta pandemia, entonces, y yo cuando estuve ahí como santa apoyando a los colectivos, estábamos con las pelotas y poníamos los mensajes, porque la idea de lo de Mil Pelotas para Ti, la asociación, este colectivo, creció o se inició a partir, por lo que recuerdo, un día del niño, que tuvieron una protesta en el hemiciclo a Juárez y juntaron 1000 pelotas o quisieron juntar 1000 pelotas. Entonces, a partir de esa protesta, ese meeting que hubo, se formó la asociación o el colectivo Mil Pelotas para Ti, de Alfredo Salomón. Entonces se me hizo a mí padrísimo como esa onda de las pelotas y yo también grabé algunos mensajes, grabamos algunos videos con los colectivos, mensajes para padres, para madres, con las pelotas, el Santa y algún mensaje. Entonces fue algo muy simbólico, muy bonito poder ayudar también, digo yo desde mi vivencia. Y recuerdo que cuando estaba grabando videos en esa temporada que he hecho Fer me estaba apoyando, me estaba asistiendo en ese momento en la cámara. Había momentos que con ese tipo de videos o mensajes para los hijos, ¿no? De padres o madres obstaculizados, o sea, me quebraba, o sea, tenía que parar y tenía que volver a grabar porque me quebraba, o sea, fue muy difícil en medio de no poder ver a mi hija y en medio de usar a Santa, que es un personaje, pues, que tiene esa responsabilidad, ¿no? De llevar, pues, una alegría, llevar una ilusión o crear una ilusión, o sea, esa responsabilidad de llevar un mensaje. Supe por ahí de que algunos de estos mensajes de alguna manera ayudaron, ¿no? O causaron presión para que la otra parte entrara como en razón, ¿no? Y pudieran permitirle a la madre ver a sus hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera me sentí contento que se logró, aunque sea, pues algo se pudo hacer con estos videos, ¿no? Algo, un granito ahí se pudo lograr, pero ha sido bien complicado. O sea, en general, digo, esto sigue, conozco casos de compañeras, compañeros que llevan años en lucha, años sin poder ver a sus hijos, sin poder ver a sus hijas, y yo digo, o sea, les digo, oigan, pero o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué le dicen sus abogados? O sea, debe haber un hueco, debe haber un bache, algo donde ustedes puedan actuar, meter algo, no sé, algo, o sea, es increíble que en medio de esta situación legal, judicial, o sea, de estos procesos, o sea, es imposible, es increíble que no puedan ver a sus hijos. O sea, digo, yo lo viví, ¿no? Pero hasta eso de una manera light, ¿no? O sea, hay casos terribles, en verdad, de gente que se desaparece, gente que se va de estado, hasta del país, o sea, se desaparecen con los hijos. Eso se me hace terrible, terrible. Yo no sé cómo han permitido eso, en verdad, yo no sé cómo lo han permitido. Y no sé, es algo terrible, terrible. ¿Y qué te deja? O sea, esta experiencia que tú tuviste, claro, o sea, la experiencia que tuviste, por supuesto, no es buena, no es positiva, pero que a la distancia, ¿qué te ha dejado? O sea, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que pudiste aprender? ¿Qué es lo que Ujú. pudiste rescatar de eso? Mira, pues, obviamente, personalmente, emocionalmente, a mí me ha dejado en este proceso trabajar conmigo, ¿no? Sobre todo esta parte de la resiliencia, híjole, creo que se vuelve como un estandarte o una bandera para los que pasamos por estas situaciones y es justamente el vivir, el solo por hoy, ¿no? El vivir solo por hoy, ya lo que ya fue, no se puede hacer nada,
y solo vivir por ahora y no futurizar, ¿no? Tratar de no pensar demasiado en el mañana, en el futuro, porque eso también pues provoca ansiedad, ¿no? Entonces, pues vivir estos procesos día a día, ¿no? Día a día, porque así se tienen que vivir si no sufres, en verdad, si no lo si estás contando los días, porque llegó un momento en el que yo contaba así las horas, los días que no veía a mi hija, dices, no te pases, o sea, sufres. Entonces es como cortar con eso, tratar de vivir en resiliencia y decir, ok, oye, llévatela leve, manténlo simple y solo por hoy, ¿no? Un día a día en esta lucha y buscar cambiar, sobre todo a mí, ¿no? Porque yo sé que yo no puedo cambiar a la otra parte o yo no puedo cambiar al otro, pero puedo cambiarme a mí. Entonces a mí este proceso, este tiempo, justo me ha regalado eso, me ha enseñado de que me puedo cambiar a mí y no puedo cambiar al otro, no puedo cambiar a otros, pero sí puedo cambiarme a mí, puedo cambiar mi manera de pensar, mi manera de ser, de actuar, ¿no? Puedo cambiar muchas cosas y que siempre, pues, va a haber gente que, que, pues, está ahí, que no sabemos por lo que está pasando, ¿no? Muchas veces, y hay que ser empáticos, ¿no? Creo que hay que también aprender a estar en los zapatos de otros en, en muchas situaciones, ¿no? Sobre todo, a veces como, bueno, yo lo viví, digo, en esta parte de las redes sociales, como tú decías, ¿no? De publicar y estar presionando de alguna manera por ahí, pues a veces la misma familia no lo ve bien, ¿no? Dependiendo de sus creencias. Me dicen, no, es que ¿por qué vas a marchar? Y no, y es que ¿por qué te manifiestas? De nada sirve. Le digo, pues créeme que sí hemos logrado algunas cosas, ¿no? Y estas herramientas, las redes sociales o de alguna manera manifestarnos también. Hace poco estuve apoyando una manifestación, bueno, ahí como fotógrafo, también con colectivos y lograron llegar hasta la comisión, estaban ahí al lado del Palacio Nacional, que es el Senado, creo, y Ujú. lograron que los atendiera una persona ahí de alto mando y para entregar unos pliegos petitorios, todo eso, porque hubo presión y hubo manifestación pacífica y entonces, de alguna manera se pueden lograr cosas, ¿no? Entonces, lo viví, ¿no? Estuve ahí en manifestación pacífica, ¿no? Siempre, con todo nuestro derecho, siempre, y apoyando ahí con una pancarta o haciendo foto o haciendo video. Y sobre todo creo que es muy, muy importante esta parte de la empatía, ¿no? Que muchas veces falta, porque muchas veces la sociedad, y también lo vi, o sea, mucha gente se burla de tu situación y es como de, güey, o sea, ¿por qué te causa burla? Si estuvieras viviendo esto, créeme que no sería de burla lo que estoy viviendo. O sea, en fin, muchas situaciones que como que cada quien está en su mundo, dentro de hablando por ejemplo de esta ciudad localmente, pues es un monstruo de ciudad, ¿no? Entonces cada quien está en su mundo, está en sus rollos, en sus problemas, pero creo que podemos aprender a ser un poco más empáticos y apoyar ciertas causas, porque hay muchas causas, ¿no? Hay demasiadas causas que se tienen que apoyar y que se tienen que visibilizar, ¿no? Y que tenemos que, yo creo que sensibilizar a la gente, ¿no? Ser sensibles. Igualmente me acordaba de cuando estaba en Santa, ahí en los juzgados, en el 2020, también ahí, pues, uno de la jornada, un periodista que se acercó conmigo, el otro día me lo encontré, y le llamó la atención, ¿no? Le digo, oye, ¿tú por qué estás aquí? Le digo, no, pues es que yo soy un padre obstaculizado, y así, 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 y pues soy santa en temporada, ¿no? Y entonces, pues, hicieron un reportaje, ¿no? Vinieron acá a la casa, me entrevistó sobre mi proceso, entonces, pues, de alguna manera, creo que eso ayuda a sensibilizar, ¿no? Las situaciones, ¿no? Y aún así también vi comentarios en ese video, ahí con la jornada, pues que dices, o sea, pues qué falta de empatía y sensibilidad, ¿no? Pero bueno, entonces creo que eso falta mucho también como sociedad, nos falta ser empáticos y nos falta sensibilizarnos con el otro. ¿Y tú crees que justamente como este proceso que viviste de conocer colectivos, conocer otras personas que están pasando por lo mismo que tú, hombres y mujeres, que además esto de las marchas, ¿no? De unirse en colectivo a hacer un reclamo público, ¿crees que
ha ayudado a que tu salud mental poco a poco se vaya restableciendo? Digo, después de que llegaste como a este fondo, a estos despertares terribles, o Ujú. sea, de ahí a acá, ¿cómo has vivido, cómo ese proceso en colectivo te ha ayudado, te ha pasado? Sí, definitivamente, creo que los colectivos y ciertos espacios, pues también ayudan como para la catarsis, ¿no? Incluso durante un tiempo estábamos en gente de un colectivo de Con Amor por Nuestros Hijos. Estábamos con un terapeuta los domingos, ¿no? Así vía Zoom, nos conectábamos y teníamos terapia con el terapeuta, entonces pues podíamos pues, hacer catarsis y expresarnos y eso es un gran apoyo, ¿no? Entonces yo siento que eso sería gran ayuda, porque mucha gente muchas veces se siente sola o cree que su caso es el único, bueno, cuando no, pero hacen falta justamente estos espacios, ¿no? El tener un colectivo, el tener estos grupos, te ayudan muchísimo para poder, ¿no? Para, como te decía, hacer catarsis, para poder tener un escape, ¿no? O expresarte, ¿no? Porque muchas veces si no lo hablas, si no lo expresas, pues es terrible y te ahogas con esa emoción y te enfermas, ¿no? Por eso vienen después las enfermedades o las depresiones, etcétera, muchas cosas. Entonces, creo que sí, definitivamente los colectivos han sido un gran apoyo en este proceso, lo fueron, o sea, yo les agradezco mucho a Alfredo, a Miguel, les agradezco mucho a Con Amor por Nuestros Hijos, a Jasmina, a todas las personas que he conocido, todos los colectivos que siempre están ahí, ¿no? Que siempre te guían, que siempre te escuchan, ¿no? Siempre, son personas que obviamente porque saben por lo que pasas y porque lo han vivido, porque lo viven, pues te entienden. Entonces, pues obviamente haces una buena empatía y una conexión, ¿no? Entonces son personas que te entienden y que están ahí si tienes una crisis, ¿no? O si ya no sabes cómo, o si quieres tirar la toalla, porque muchas veces muchos tiran la toalla, ¿no? O sea, lamentablemente, en medio de estos procesos hay casos y ocurren y siguen ocurriendo casos, lamentablemente, de padres o madres que ya no soportan este estado emocional o caen en verdad, en una depresión profunda y ya, o sea, pues se dejan morir y, ¿no? O sea, terminan con su vida, lamentablemente, porque en verdad es algo tan fuerte que o sea, a veces no sabes cómo manejar tantas emociones o una emoción tan grande como él es no poder ver a tus hijos, a tu hija, el no poder saber de ella o convivir con ella, es algo bien fuerte, pero como te mencionaba en un principio, el hecho de tener mi grupo, el de mi terapia, el hecho de tener a los colectivos, fueron, o sea, pilares importantísimos, ¿no? O sea, familia, amigos, o sea, que están ahí. Es importantísimo, porque sin estas redes de apoyo, o sea, en verdad te caes, te pierdes, te caes en un abismo. Bueno, y para ir como finalizando, tú que, si, digamos que si alguien que nos está escuchando está como en este caso, que está viviendo como por lo mismo, o sea, ¿qué palabras puedes dejarle a algún, no sé, desde tu experiencia, qué puedes dejarle a esas personas que estén pasando por lo mismo que tú has estado pasando? Pues yo les diría que luchen día a día, como decía anteriormente, esto es día a día, que ya lo que ya pasó y no se puede cambiar, no se puede hacer nada, pero busquen luchar día a día, en verdad. Si sus abogados ven que no están haciendo nada, que no llegan a ningún lado, cambien de abogados, en verdad. Si tienen una corazonada, si no les laten los abogados que tienen, cambien de abogados, busquen la manera de tener apoyo, busquen colectivos. Hay colectivos como Mil Pelotas para Ti, como Más Infancia Feliz, Con Amor por Nuestros Hijos. Hay demasiados colectivos, en verdad. Es increíble la cantidad de gente que pasa por esto, que hay colectivos en cada estado, en cada ciudad. O sea, entonces lo importante también tener ayuda psicológica en el momento de este proceso. Es bien importante tener recibir ayuda, terapia psicológica, buscar un apoyo, o sea, familiar, amigo y los colectivos. O sea, en verdad es bien importante la salud mental. Buscar la salud mental durante este proceso es primordial, primordial y seguir con su vida, pase lo que pase,
sigan con su vida, busquen su salud mental y sigan con su vida para que cuando puedan reencontrarse con sus hijos estén bien o lo mejor posible. Entonces sigan con su vida, ¿no? La vida sigue, pase lo que pase, ¿no? Como dicen los budistas, pase lo que pase, ¿no? Aunque haya un río y esté una piedra ahí, siempre estar fijo, o tratar de mantenerse fijo, pase lo que pase la corriente que pase, buscar siempre estar pues con sus vidas, seguir con sus vidas. Yo sé que puede ser muy difícil, pero con ayuda psicológica, con la terapia, con teniendo un colectivo, teniendo apoyo de algún amigo o de la familia, o sea, se puede, y es día a día. Pues te agradezco mucho el espacio, Héctor. Te agradezco mucho, muchísimo, de verdad, muchas gracias por abrirnos tu corazón, por abrirnos tu experiencia, porque yo sé que para ti ha sido muy difícil y, y de verdad yo personalmente sí te agradezco como que puedas hablar de esto, porque yo conozco, como te contaba, o sea, ya en la clínica y en la práctica clínica, yo me he encontrado con casos como el tuyo en donde justamente las personas se sienten solas, sienten que no son comprendidas, ¿no? Sobre todo si son hombres, por todos estos estereotipos que nos pone la sociedad como hombres y como mujeres, en donde invalidan al hombre por sentir que una injusticia se está cometiendo, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, muchas gracias por el espacio y pues aquí Muchas seguimos. gracias. Aquí estamos y muchas gracias a ti, mi querida Sisi, por el espacio, por la invitación. Yo encantado y te agradezco a ti. Pues nos vemos ahí